¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de el uso de vasoactivos en emergencia. Primero vamos a presentar el caso clínico de una niña de 5 años que acude por somnolencia, fiebre, lesiones en piel. En el triaje vemos que la niña está recostada en supino, cargada por la madre, luz apática, respira rápido pero no tiene trabajo respiratorio y su piel se ve moteada con eritema generalizado. Entonces, haciéndole el triángulo de evaluación pediátrica, vemos que es una niña que tiene los tres lados del triángulo alterados, ¿no? Está apática, respira rápido y en cuanto a la circulación vemos que tiene la piel moteada. Teniendo estos tres lados alterados, vemos que nuestra paciente es una paciente con una prioridad 1, entonces por lo tanto le pasamos a shock trauma. Entonces, primero vamos a más o menos recordar qué es el shock, ¿no? Para poder primero saber eso y luego ver cuáles son las indicaciones de los vasoactivos y en qué actúan los vasoactivos. Entonces, el shock es un estado que está caracterizado porque nuestro corazón y la circulación periférica no es suficiente para mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. ¿Esto qué va a hacer? Va a llevar a un estado de hipoxia tisular generalizada con un fallo metabólico y esto va a llevar a una disfunción cardiovascular finalmente. En el shock va a haber un desequilibrio en cuanto al transporte y el consumo de oxígeno. Si bien de repente el transporte de oxígeno va a estar alterado por el gasto cardíaco, por los vasos, por las resistencias vasculares, y el consumo de oxígeno también va a estar alterado precisamente igual por las resistencias vasculares, ¿no? Esto va a generar una deuda de oxígeno a nivel tisular. Nuestros tejidos van a tener una hipoxia tisular finalmente, y esto va a llevar a una anaerobiosis, porque nuestros tejidos ya no van a poder hacer el metabolismo aeróbico que normalmente hacen, y va a llevar a acidosis tisular e incluso elevación de lactato en algunas ocasiones. Entonces, recordando cuáles son los determinantes de la entrega de oxígeno, tenemos primero que los determinantes de la entrega de oxígeno son el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno. Finalmente, retrocediendo, el gasto cardíaco, recordemos la fórmula que es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico va a estar dado por la precarga, la contractilidad y la poscarga, ¿no? La precarga, a su vez, que es todo lo que nos llega al corazón, va a estar dado por el retorno venoso y esto va a estar dado por la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, que es la volemia, y por la distensibilidad miocárdica también, que tanto se va a distender en nuestro corazón. Y esto va a estar dado por la ley de Frank-Starling y la distensibilidad de las fibras miocárdicas. La contractilidad también finalmente va a depender de la contractilidad miocárdica y la poscarga, que es la fuerza contra la que el corazón bombea, o la resistencia contra la que el corazón bombea, va a estar dada por la resistencia vascular sistémica y por el tono vasomotor de las venas y arterioles. Ya, la frecuencia cardíaca, bueno, va a estar dada también por los mismos mecanismos, por el inotropismo, los gastos y el gasto cardíaco con la resistencia vascular sistémica van a ser los que van a modificar nuestra presión arterial. La presión arterial sistólica va a estar dada, el gasto cardíaco, perdón, se va a traducir en la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica se va a reducir en la resistencia vascular sistémica, ¿no? Todo esto va a ser el determinante de la entrega de oxígeno y la entrega de oxígeno que nosotros tenemos va a haber un consumo celular de oxígeno. Entonces, recordando lo que ya hemos repasado, la fisiopatología del shock, primero vamos a ver que hay 4 tipos de shock, que tenemos el hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Y cada uno de estos va a estar alterado eh, determinados factores del gasto cardíaco. En el shock hipovolémico, ¿qué tenemos? Vamos a tener que a un paciente le falta fluidos, ¿no? Le falta volemia. Entonces, la precarga va a estar alterada y va a estar disminuida porque al paciente le falta sangre, le falta volumen. Si tenemos una contractilidad propia ya del corazón alterada, disminuida, vamos a tener un shock que es cardiogénico. Si tenemos una poscarga que está aumentada, vamos a tener un shock obstructivo, que puede ser, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, ¿no? Y finalmente, en el shock distributivo, no es un shock que tiene que ver tanto con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, sino con el tono vascular y con la resistencia vascular sistémica. Entonces, en un shock distributivo, como una anafilaxia o un shock séptico, el paciente va a tener una resistencia vascular sistémica disminuida. Y es así que más o menos deberíamos de saber cuándo es que nosotros debemos de pensar en un inotropo. Estamos frente a un paciente con shock y en qué momento de esto debemos de pensar que nuestro paciente necesita un inotropo, un vasoactivo. Entonces, esto lo vamos a pensar primero siempre. Nuestro principal manejo de un paciente con shock es la resucitación con fluidos, ¿no? Ya si la resucitación con fluidos no es suficiente para que nuestra circulación adecuada se restaure, tenemos que pensar en iniciar un agente vasoactivo.
Entonces, ¿qué va a hacer el agente vasoactivo, el inotropo? Va a buscar restaurar el equilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno en los tejidos para mejorar la entrega de oxígeno y el metabolismo celular. Entonces, ¿de qué manera va a actuar estos agentes inotropos? Van a actuar sobre dos determinantes principales, que son los que ya hemos discutido acá, ¿no? Sobre el gasto cardíaco y sobre el tono vasomotor o la resistencia vascular sistémica. Las drogas disponibles que tenemos son, como ya dije, inotropos, vasoactivos, que son en estos casos vasopresores o vasodilatadores, y los inotropos que van a actuar, su nombre viene de inotropismo, entonces va a haber movimiento y va a haber contractilidad. Estos inotropos van a actuar sobre la contractilidad cardíaca, mejorando la contractilidad cardíaca, de esta manera nuestra bomba va a mejorar. Los vasopresores, ¿qué van a hacer? Van a actuar sobre la resistencia vascular sistémica y de esta manera van a actuar también tanto sobre la poscarga y sobre la resistencia vascular sistémica como tal, ¿no? Van a mejorar de esa manera la presión arterial. Entonces, los vasopresores van a hacer que la resistencia vascular sistémica aumente y los vasodilatadores van a hacer que la resistencia vascular sistémica disminuya. Entonces, van a contraer nuestros vasos sanguíneos y van a poner más distensibles nuestros vasos sanguíneos para que pueda haber un mejor flujo de sangre. Entonces, vamos a repasar las definiciones. Tenemos un agente vamos a tener agentes inotropos, que son agentes, como ya dije, que mejoran la contractilidad cardíaca. Y recordando nuestra tablita de la entrega de oxígeno, si mejora la contractilidad, va a mejorar el gasto cardíaco, va a mejorar el volumen sistólico, va a mejorar la presión arterial sistólica. Un agente cronotropo, que es un agente, que su mismo nombre lo dice igual, aumenta la frecuencia cardíaca, nada más, solo hace que el corazón lata más rápido. Un agente vasopresor, que va a aumentar la resistencia vascular sistémica, también va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Un agente vasodilatador va a ser lo contrario, ¿no? Va a disminuir la resistencia vascular sistémica, va a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Eso quiere decir que nuestro corazón va a disminuir la poscarga porque va a latir contra una menor resistencia, va a disminuir el tono vascular venoso y por lo tanto va a disminuir la presión arterial. Y un agente vasodilatador va a ser una mezcla del primero y el cuarto, ¿no? Va a mejorar tanto la contractilidad, pero también va a disminuir la resistencia vascular sistémica y pulmonar. Vamos a ver que cada uno de estos, hay drogas que están para cada uno de estos tipos de drogas vasoactivas. Entonces, en cuanto a la clasificación de los agentes vasoactivos y inotropos, tenemos vamos a tener agentes adrenérgicos, agentes no adrenérgicos y vasopresores como tal. Los agentes adrenérgicos son básicamente las catecolaminas, ¿no? Recordemos. Y tenemos dos tipos de catecolaminas, las catecolaminas exógenas y las catecolaminas endógenas. Las endógenas son las que nuestro propio cuerpo produce. Las exógenas son las sintetizadas artificialmente. Entonces, las endógenas que tenemos, la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. En cuanto a las exógenas, tenemos la dobutamina, que es también sintetizada artificialmente, la fenilefina, el isoprotenerol. En cuanto a los agentes no adrenérgicos, tenemos drogas que de repente algunos de nosotros hemos escuchado, pero no sabemos muy bien cómo actúan, que son la milrinona y el levosimendan. Y un agente que es netamente vasopresor es la vasopresina. Bueno, entonces, hablemos de los receptores adrenérgicos primero, como para saber más o menos la fisiopatología. Vamos a tener que los agentes adrenérgicos van a ser adrenérgicos y dopaminérgicos dependiendo de los receptores sobre los que van a actuar, ¿no? Entonces, en cuanto a los receptores, los agentes adrenérgicos vamos a tener la adrenalina, la noradrenalina y los receptores dopaminérgicos tenemos la dopamina que actúa sobre los receptores D1 y D2. Entonces, los receptores adrenérgicos son alfa y beta adrenérgicos. Vamos a hablar principalmente de los agentes alfa 1 adrenérgicos, que lo que van a hacer es, estos agentes están en el corazón y en los vasos sanguíneos, el alfa 1, aquí está, en nuestro corazón y en nuestros vasos sanguíneos, ¿y qué va a causar? Va a causar vasoconstricción del músculo liso, o sea, del músculo de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Eso quiere decir que el efecto alfa 1 que va a tener una droga es un efecto de vasoconstricción. Los receptores alfa 2 no están en ninguna parte del corazón ni del músculo liso, están en el cerebro y estos ya tienen otro tipo de metabolismo y otro tipo de acción. De esos no vamos a hablar. Los receptores son beta 1 y beta 2, ¿no? Recordemos que los receptores beta 1 van a estar también en el corazón y lo que se van a encargar es de una mejor contractilidad, o sea, de un inotropismo y del cronotropismo cardíaco, ¿no? De aumentar la frecuencia cardíaca también y la contractilidad cardíaca. Y los agentes beta 2, que son seguro los que más hemos escuchado por el salbutamol, ¿no? Los agentes beta 2 van a estar en el pulmón, van a estar en el corazón también, van a estar en los vasos sanguíneos y se van a encargar
de cronotropismo, básicamente cuando están en el corazón solamente mejoran la frecuencia cardíaca, y a nivel periférico van a encargarse de vasodilatación y a nivel pulmonar igual, ¿no? De broncodilatación. Los otros tipos de receptores que tenemos son los receptores dopaminérgicos, que tenemos los D1 y los D2. Estos básicamente se van a encargar de una vasodilatación que es más que todo selectiva, ¿no? Que vamos a encontrarlos acá en los vasos sanguíneos también. Ya, comencemos con el primer de todas las drogas que vamos a conocer, la adrenalina, que es la droga más usada, la más conocida, la que todos sabemos más o menos cómo funciona. La adrenalina es una catecolamina endógena, está sintetizada en la médula adrenal, tiene una vida media corta de 2 a 3 minutos, por eso cuando iniciamos las drogas tenemos que titularlas rápidamente porque vamos a ver su efecto muy pronto. A dosis baja, la catecolamina tiene acciones dependiendo de la dosis, son dosis dependientes y va a actuar sobre los receptores también dependiendo de las dosis. A dosis bajas, que son de dosis de 0.05 a 0.1 microgramos kilogramo minuto, esta droga te va a actuar sobre los receptores beta 1 y beta 2. Como recordamos, los receptores beta 1 que van a actuar sobre el inotropismo y cronotropismo. Como van a mejorar la contractilidad, van a mejorar y van a aumentar el gasto cardíaco. Y va a ser beta 2, que va a tener un efecto vasodilatador, ¿no? Como vimos acá, a nivel de las arteriolas va a causar vasodilatación. Entonces, como va a causar vasodilatación de todo nuestro lecho, va a disminuir la precarga. Ya una vez que nosotros eh, aumentamos, vamos subiendo la dosis, que son una dosis de 0.1 hasta 1. Hay alguna literatura que incluso te dice que lo puedes usar hasta 3, pero lo normal es de 0.1 a 1. Va a tener igual un efecto beta 1 importante, pero ya no va a haber el efecto beta 2, sino va a haber el efecto alfa 1. Eso quiere decir que se va a volver un vasoconstrictor, no un vasoconstrictor potente, y esto que va a hacer que aumente la resistencia vascular sistémica, por lo pronto también va a hacer que aumente la presión arterial mejor. Entonces, ¿cuándo usamos adrenalina? La adrenalina la usamos, ¿qué es lo que más sabemos? Que la podemos usar en caso de anafilaxia, en caso de paro cardíaco y en el caso de shock, cuando tenemos un shock refractario fluido. Incluso sabemos que es la droga de elección cuando tenemos un paciente que tiene shock. Independientemente del shock que tenga, podemos iniciar con adrenalina. ¿Qué es un shock refractario fluido? Que es un shock que tenga bajo gasto cardíaco. Puede tener o no puede tener hipotensión. ¿Ya por qué? Porque su principal efecto, incluso a dosis baja, va a ser el inotropismo, que es mejorar la contractilidad cardíaca. ¿Qué puede causar la adrenalina? Porque todas las drogas tienen efectos secundarios. Puede causar taquiarritmia, puede causar arritmias, puede causar efectos también metabólicos, porque no olvidemos que no solo está en el corazón los receptores, sino a nivel de todo el cuerpo. Puede causar hiperglicemia, hipocalemia, puede causar hipoperfusión renal extránica, porque así como hace vasoconstricción, también va a hacer vasoconstricción en la arteriola renal, ¿no? Y también a nivel del intestino, porque también hay receptores en el nivel del intestino beta 1. La siguiente droga que tenemos es la noradrenalina. La noradrenalina es, si recordamos, es el principal neurotransmisor que está en el sistema nervioso central. Es una droga que es metabolizada en el hígado y en el riñón. También tiene una vida media corta de 2 minutos. ¿Qué es lo que va a hacer fisiológicamente? Va a aumentar la resistencia vascular sistémica, va a aumentar la presión arterial, pero también va a aumentar el consumo de oxígeno del miocárdico. Esto quiere decir que si tenemos un paciente que tiene un gasto cardíaco disminuido, de por sí está mal y le ponemos noradrenalina, lo que puede hacer, que no es algo que busquemos, pero va también a aumentar el consumo de oxígeno del miocárdico porque es un músculo igual, ¿no? La noradrenalina es un pobre inotropo al comienzo, pero su efecto es más que todo vasopresor, su efecto es más que todo sobre la resistencia vascular sistémica. Las dosis que tenemos es muy parecida a la de la adrenalina, de 0.05 hasta 1 microgramo kilogramo minuto. Tiene efectos alfa 1 y alfa 2, por lo tanto es un vasopresor potente, va a aumentar la resistencia vascular sistémica, va a aumentar la presión arterial, y también tiene un efecto inotrópico, pero como ya vimos, no es un efecto inotrópico muy grande, ¿no? Eh, Esta droga está indicada en un shock hiperdinámico. ¿Qué es un shock hiperdinámico? Un shock que es vasodilatado, ¿no? Un shock que tiene una resistencia vascular sistémica muy baja, donde queremos mejorar sobre todo la resistencia vascular del paciente cuando el paciente está muy vasodilatado. También shock neurogénico y también el shock cardiogénico, porque queremos también mejorar de repente la precarga del paciente, mejorando la resistencia vascular sistémica, mejorando el retorno venoso. Pero en el shock cardiogénico, como es un pobre inotropo, necesitamos agregarle otra droga más. Entonces, en shock cardiogénico es en conjunto con otra droga. ¿Qué tenemos que hacer? Como la noradrenalina es un potente vasoconstrictor, hay que evitar, al menos por la parte periférica, darlo a altas dosis o darlo muy concentrado, porque puede haber un riesgo de quemaduras químicas, que luego más adelante vamos a ver que es muy bajito y que igual se puede dar.
Puede causar taquicardia, bradicardia, arritmias e hipertensión, ¿no? Por el gran efecto vasoconstrictor que tiene. La siguiente droga es la dopamina. La dopamina también es, creo que es una droga que algunos ya conocen también porque se usaba antes de que salgan estudios en los que digamos que de repente necesitamos usar adrenalina como principal droga en shock. La dopamina es un intermediario entre la producción de adrenalina y noradrenalina. Ya va a actuar de forma indirecta, los receptores dopaminérgicos van a influir de forma indirecta sobre los receptores adrenérgicos. La vida media también es corta, de 2 minutos. Los efectos van a ser dosis relativo, muy parecido a la adrenalina, ¿no? Vamos a tener una dosis que un rango de dosis que es bien amplia, que va desde 1 hasta 20 microgramos kilogramo minuto. Entonces, de 1 a 5 microgramos kilogramo minuto vamos a ver que ese efecto es más dopaminérgico que sobre los receptores beta y alfa. Por lo tanto, va a dar una vasodilatación renal y esplácnica. Sin embargo, este efecto, como es tan bajo y no nos va a servir para shock así como tal, como sobre la resistencia vascular sistémica y sobre el inotropismo, no es una dosis que se use mucho. ¿Ok? Incluso también, o sea, lo que se dice es que actúa sobre los túbulos renales, va a aumentar la natriuresis a dosis muy bajas, que es lo que decíamos, porque va a haber una vasodilatación renal. Eh, Va a estar indicado en pacientes con bajo gasto cardíaco, va a estar indicado también en pacientes con shock séptico, igual que la adrenalina. Sin embargo, ya no hay o sea, lo que se ha visto en los estudios, que vamos a verlo más adelante también, es que hay un poco más de mortalidad respecto a la adrenalina, respecto al uso de adrenalina, por eso ya no se usa tanto. Esta dosis renal que antes decíamos que se usaba, que es una dosis muy bajita de 1 a 5, no se ha visto mejoría y no se ha visto tampoco que mejore la perfusión renal, por eso ya no se usa y ya no está indicado. Es una droga que puede causar arritmias, puede causar hipertensión, puede causar vasoconstricción renal y esplácnica, dependiendo de la dosis en la que lo usemos, y puede causar también efectos endocrinos. Cuando ya tenemos una dosis mediana, moderada, vamos a tener que es un efecto más beta que otra cosa. Entonces, el efecto más beta va a ser un efecto inotropo y cronotropo. Por lo tanto, va a mejorar el gasto cardíaco, que son dosis de 5 a 10 microgramos kilogramo minuto. Ya en dosis más altas, su efecto va a ser más que todo vasopresor. Eso quiere decir que también se va a volver un vasopresor potente, con un efecto alfa 1 sobre el resto de los efectos. Esto que va a hacer que aumente la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. La dobutamina es una catecolamina exógena, ¿no? Es una catecolamina sintetizada artificialmente. Existen dos isómeros, uno positivo y uno negativo, y cada uno de estos va a tener una actividad adrenérgica opuesta. Entonces, por lo tanto, la actividad adrenérgica se va a anular y solo vamos a tener una actividad beta. ¿Ya? Y la actividad beta que va a hacer? Va a ser inotropismo y cronotropismo. Por lo tanto, la dobutamina es un gran inotropo y cronotropo. Va a ser un inotropismo significativo, va a reducir la resistencia vascular sistémica y pulmonar, por lo tanto también va a dar un efecto vasodilatador, que no va a ser mucho, pero sí va a dar un efecto vasodilatador. Ya no se debería de usar en el shock vasopléjico por la actividad alfa antagonista que tiene. Va a mejorar básicamente también la función cardíaca en un paciente con falla cardíaca, en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Es la droga de elección en el shock cardiogénico porque su efecto va a ser más que todo inotropo. ¿Ya? Y en bajo gasto cardíaco con hipotensión, como también va a tener un efecto vasodilatador, si tenemos un paciente que tiene bajo gasto cardíaco e hipotensión y yo lo vasodilato, voy a bajar más la presión arterial. Entonces no está indicado en estas drogas. Tiene un menos riesgo que las otras drogas de causar taquicardias o arritmias. No tiene efectos metabólicos porque su efecto es más que todo beta, ¿no? Y es una droga, por lo tanto, segura administrar por vía periférica porque no tiene un efecto vasoconstrictor. La dosis también es un rango amplio, igual que en la dopamina, de 2,5 a 20 microgramos kilogramo minuto. Normalmente lo usamos hasta 10. Hay pacientes que van a necesitar un poco más. La milrinona, la milrinona ya no es una catecolamina, es otro agente. La milrinona es una droga, una de las nuevas drogas, por así decirlo, es un inhibidor de las fosfodiesteras A3. ¿Y qué es la fosfodiesteras A3? Es una enzima que lo que va a hacer es convertir el AMP cíclico a AMP. Entonces, como no se va a convertir el AMP cíclico a AMP, va a haber más AMP cíclico, por lo tanto va a entrar el calcio a la célula y como va a entrar el calcio a la célula cardíaca, va a hacer que mejore la contractilidad cardíaca, porque el calcio se encarga de la contractilidad cardíaca. Entonces, va a hacer que el calcio entre a la célula y también a nivel del músculo liso, a nivel de los vasos periféricos, va a disminuir el calcio que entra al músculo liso y por lo tanto va a causar también una vasodilatación.
Por lo tanto, la mirrinona es una droga inodilatadora, que es lo que habíamos mencionado al comienzo sobre los tipos de drogas. Esta droga va a estar indicada más que todo en pacientes que tienen una disfunción miocárdica con incremento de la resistencia vascular sistémica, ¿no? En pacientes que están demasiado vasocontraídos y con incremento de la resistencia vascular pulmonar también. Puede usarse en pacientes con cirugía cardíaca, en pacientes con shock cardiogénico que no están con hipotensión, porque nuevamente, como es vasodilatadora, si le damos a un paciente una droga vasodilatadora que tiene hipotensión, lo vamos a hipotensar más. Ya. En cuanto a efectos secundarios, como decía, hipotensión, arritmias, porque va a aumentar la contractilidad cardíaca, puede dar angina. La dosis es bajita, es de 0.25 a 0.75 microgramos kilogramo minuto. Tiene un tiempo de vida media, que es un tiempo de acción, perdón, que es más o menos de 20 minutos, 15 minutos, por eso es una droga que es seguro usarla. Antes se recomendaba una dosis de carga, ahora ya no se recomienda una dosis de carga porque no hay evidencia en niños. El levosimendan es otra droga que es muy parecida también, que también es un inodilatador. Esto va a hacer que aumente la unión del complejo calcio-troponina, va a mejorar la contractilidad cardíaca sin aumentar el consumo de oxígeno miocárdico y también va a ser un efecto vasodilatador porque a nivel de los vasos periféricos va a abrir los canales sodio-potasio, ATPase. Entonces, el tiempo de vida media es corta, sin embargo, va a tener luego de eso un metabolito activo que va a durar hasta por 80 horas. Por eso nosotros, o sea, por eso se recomienda usar el levosimendan solamente máximo 24, 48 horas, porque después de eso el efecto va a durar un montón de días después. La dosis es, o sea, es una dosis que es poco titulable porque es solo de 0.1 a 0.2 microgramos kilogramo minuto. No es que lo puedas mover más que eso, no hay evidencia. Tampoco se recomienda una dosis de carga en pacientes pediátricos. La vasopresina, que es una droga netamente vasopresora, no olvidemos que la vasopresina es una droga endógena, fabricada en el hipotálamo, que va a ser fabricado, va a responder a estímulos adrenérgicos, osmóticos, no osmóticos. Esa es una droga que ya la conocemos bastante. Es un potente vasoconstrictor, tiene una vida media de 6 a 20 minutos. La vasopresina va a actuar sobre los receptores B, que van a ser tres tipos de receptores, los receptores B1, B2 y B3. ¿No? Los B1 van a estar en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Estos B1 nos van a dar vasoconstricción y aumentar la resistencia vascular sistémica. Los receptores B2, que son los que conocemos que están en los riñones, nos van a encargarse de la reabsorción de agua, aumentando la expresión de acuaporinas, y los receptores B3 van a hacer una regulación central, ya que va a aumentar la ACTH. Para nuestro propósito de shock como tal y de vasoconstricción, nos va a interesar la acción sobre los receptores B1, que están acá. Entonces, nuevamente, ¿qué va a hacer? Va a hacer que aumente el ingreso de calcio y como va a aumentar el ingreso de calcio a nivel del músculo liso, va a haber más vasoconstricción. Es una droga que está indicada en un shock vasopléjico en el que el vaso sanguíneo no responde a ninguna medicación para que lo ayude a contraerse y es en un shock que es resistente a catecolaminas, ¿no? No es una droga que esté recomendada en shock cardiogénico porque no tiene tampoco un efecto sobre el inotropismo cardíaco. Las dosis están acá, que es de 0.17 a 8 miliunidades kilogramo minuto, ya, pero normalmente en pacientes pediátricos usamos hasta 2 o 3 miliunidades, pero están dosis reportadas mucho más amplias. Entonces, más o menos como para recordar lo que ya hemos dicho, que están todas nuestras drogas, la vasopresina, que no va a tener ningún efecto sobre la frecuencia cardíaca, sobre el inotropismo, va a tener un efecto netamente vasoconstrictor y es un vasoconstrictor potente. No, de la adrenalina también es un vasoconstrictor potente y un inotropo ahí, más o menos. La dopamina va a tener un efecto dosis dependiente, no olvidemos que puede ser inotropo a dosis moderadas y va a haber vasoconstricción a dosis altas. La adrenalina es una buena droga porque en verdad es buena en inotropismo, es buena en vasoconstricción, a dosis bajas nos va a dar vasodilatación. La dobutamina es más que todo aumentador de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad y un efecto vasodilatador también más o menos. Mirrinona y levosimendan tienen lo mismo, ¿no? Un efecto de inotropismo y vasodilatador. No tienen efecto vasoconstrictor. Entonces, ahora volviendo a nuestro tema. Se puede dar vasoactivos por vía periférica porque muchos de nosotros estamos en la emergencia y vemos, ¿no? Y lo que te dicen de repente las licenciadas o incluso nosotros mismos decimos, el paciente está mal, ya hay que irle poniendo CBC. Y muchas veces no tenemos de repente eh, el conocimiento, la práctica como para poner CBC en una emergencia y tampoco el tiempo porque el paciente no va a esperar hasta que le pongamos el CBC. Entonces, este es un artículo del Pediatric Critical Care del 2017 en el que nos dice si podemos administrar vasoactivos por vía periférica y cuál es el daño de esto. Entonces, los riesgos que ya están reportados para la administración de vasoactivos por vía periférica son
que desde que se puede infiltrar el catéter y tengamos que cambiarlo hasta que la medicación se extravase y pueda causar daño tisular y necrosis. En este artículo se vieron 102 pacientes, hubo un 2% solamente de efectos adversos, que fueron 2 de los 102 pacientes, en el que se vio solamente que hubo una infiltración y extravasación de la droga. No hubo daño tisular, no hubo necrosis como antes se pensaba, ¿no? Entonces, este artículo lo que recomienda es que sí hay un uso seguro de unas drogas vasoactivas por vía periférica, de que se debería tener además de un acceso venoso adicional en el que yo puedo pasar bolos y que esta droga, esta vía sea exclusivamente para el uso de vasoactivos. Y por otro acceso yo tengo que usar infusiones. Entonces, las drogas que vimos, por ejemplo, esto, como decíamos, es un artículo de niños. Se inició vasoactivos por vía periférica en un 79% en nuestra emergencia, incluso también si estamos en sala de operaciones, estamos en otro sitio, también podemos iniciarlo y no retrasar el inicio de drogas vasoactivas. La principal indicación fue en shock séptico, también en TEC, en arresto cardíaco, en shock hipovolémico. Y se usaron, mire, incluso acá vemos, se usaron principalmente dopamina, epinefrina, noradrenalina, vasopresina, no es que hubo ninguna restricción de drogas, no es que, ay, no, porque la vasopresina y vasoconstrictora no la iniciamos, no, iniciaron igual, y aún así con esto se vio estos efectos adversos, ¿no? Los agentes que iniciaron, en su mayoría fueron de 1 a 2 agentes, pero incluso hubieron algunos niños que recibieron hasta 4 agentes vasopresores por vía periférica, que es un montón, pero es posible darlo. Y el ancho del catéter no es que necesite un catéter número 20 o número 18, no, sino que en su catéter 24, el lactante pequeño, puede iniciar una droga periférica. Y lo otro que está recomendado también en niños es que usemos soluciones endovenosas estandarizadas. ¿Qué es eso? Es una solución que ya la tenemos que tener en la cabeza, ya tenemos que tener apuntada, que tiene que ser universal para de repente todos nosotros en una emergencia pediátrica, ¿no? Entonces, se ha visto que con esto hay un menor riesgo de repente errores a nivel de la titulación de drogas o a nivel de las dosis. Entonces hay un montón de literatura al respecto. La Academia Americana de Farmacología y el Royal College de London en verdad coinciden en estas dosis que estoy poniendo acá. La adrenalina, por ejemplo, puede ir concentración periférica desde 10 microgramos mililitro, que nuestra dilución normalmente nosotros la ponemos en 50, ¿no? Siempre decimos adrenalina, colócale 2 en 50 o 3 en 50. Entonces, la dilución final va a quedar de 0.5 a 2 miligramos en 50 mililitros. Eso es lo que nos tenemos que llevar a la casa. ¿En qué lo puedo diluir? Lo puedo diluir tanto en cloruro como en dextrosa. No es solamente dextrosa, no es solamente en cloruro. Hasta 3 miligramos hay alguna literatura que te dice, pero eso más que todo se recomienda por vía central. Igual con la noradrenalina, nuestra dosis va a ir de 0.5 miligramos a 2 miligramos en 50 cc y el diluyente va a ser el mismo, cloruro de sodio o dextrosa. La dopamina y la dobutamina tienen la misma dosis para dilución, que es de 80 miligramos a 160 miligramos. De repente lo podemos redondear a 150 si queremos. Nosotros acá en la emergencia lo redondeamos a 150 miligramos en 50 mililitros. Hay evidencia de hasta 250 miligramos, pero eso también lo recomiendo por vía central, no por vía periférica. Se puede diluir igual en cloruro o en dextrosa. La milrinona tiene esta dosis que puede ir de 5 a 10 miligramos en 50 mililitros. Se puede diluir de la misma manera en cloruro o en dextrosa. No está recomendado en bicarbonato porque la solución se puede cristalizar. Y el levosimendan, esta es la indicación de la misma casa farmacéutica que te dice que puedes darle 2 concentraciones de 12.5 miligramos en 500 mililitros o de 12.5 miligramos en 250 mililitros. El único diluyente que está aprobado es dextrosa, no está aprobado cloruro de sodio ni otro diluyente, y es dextrosa al 5%. La vasopresina tiene un montón de evidencia sobre concentraciones variables. Nosotros normalmente usamos 2 unidades en 50 mililitros y nuestro diluyente es el mismo, dextrosa, cloruro de sodio. Ahora vamos a hablar de algunos casos especiales. Ya, vamos a hablar de algunos casos especiales, por ejemplo, del uso de inotropos en shock séptico, ¿qué es lo que recomienda? Hay un montón de guías de manejo del shock séptico como tal. Tenemos la de la Academia de Cuidados Críticos del 2017, la guía del Surviving Sepsis del 2020, el PALS con las guías de la AJA en 2020 y el SLACIP que lanzó en el 2021 unas recomendaciones también. En el 2017 hubo estos cambios de que se debía poner adrenalina para un paciente que tenía shock frío y noradrenalina para un paciente que tenía shock caliente, de acuerdo a las características clínicas del paciente. Eso es lo que le recomendaban. También recomendaban que si no se disponía de noradrenalina y de adrenalina, debíamos iniciar dopamina. Y si teníamos shock refractario catecolaminas, lo que recomendaba era iniciar otro agente en ese momento, dependiendo también de los signos clínicos y de la presión arterial.
Después, en el 2020, el Surviving Sepsis lo que sacó es una recomendación en la que ya no se debería de clasificar el shock como shock frío o caliente, solo según clínica. Se debería de usar epinefrina o norepinefrina como droga inicial en lugar de dopamina, que ahora vamos a decir por qué, y los vasoactivos se podrían iniciar por vía periférica. El PALS recomienda lo mismo, que en shock refractario fluidos lo que tenemos que hacer es utilizar epinefrina o norepinefrina como droga vasoactiva inicial. Y si no tenemos, podemos iniciar dopamina. Y el SLACI, que es la Academia Latinoamericana, también recomienda adrenalina como droga inicial. Si es que tenemos un paciente que tiene signos claros de repente shock frío, sí iniciar norepinefrina, o sea, si es que tiene una clínica de resistencia vascular sistémica baja, shock caliente, perdón, y que se deberían iniciar los inotropos por vía endovenosa o intraósea o por CBC y que se podrían iniciar los inotropos tanto en emergencia como en UCI. No es que vamos a esperar a que el paciente pase la UCI para iniciar inotropos, ¿no? El shock no va a esperar. Entonces, ¿por qué es que estas recomendaciones han variado tanto y por qué ya no se usa dopamina que de repente hace muchos años se usaba? Porque salió en el 2015 un artículo, que fue un artículo doble ciego, en el que se comparó epinefrina con adrenalina como droga de primer uso en shock séptico, ¿no? Fue un RCT prospectivo doble ciego en que hubieron 120 pacientes con shock séptico que fue refractario fluidos y se quiso ver la mortalidad a 28 días. Se vio que los pacientes que recibieron dopamina hubo primero un mayor tiempo de resucitación, ya un mayor tiempo de resucitación con fluidos que incluso pudo llegar hasta las 4 horas. En cambio, en un paciente con adrenalina, la resucitación con fluidos fue la primera hora. Fue un mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal y también se asoció la dopamina a una mortalidad aumentada con un OR de 6.5, ¿no? Un intervalo de confianza amplio y un P menor de 0.05. Y también hay infección intrahospitalaria. Entonces, por eso, por este artículo y una serie de artículos que salieron después, es que ya no se debería usar dopamina como droga inicial. Se vio incluso en este artículo también que usando adrenalina como primera droga había una supervivencia con un OR de 6.5. Otra condición que vamos a tener de repente es un paciente con shock cardiogénico. El shock cardiogénico se va a presentar de muchas maneras. Primero, lo que tenemos que ver cuando tenemos un paciente con shock cardiogénico es si es que hay congestión pulmonar y si es que hay baja perfusión. Al inicio del shock, el paciente va a tener un shock en el que no hay congestión pulmonar, en el que no hay baja perfusión. Entonces es un paciente que va a estar caliente y seco, por así decirlo. En este caso no está recomendado hacer nada. Si tenemos un paciente que va a estar donde va a haber congestión, pero el paciente no tiene signos de hipoperfusión, lo que está indicado dar al inicio son diuréticos para disminuir la congestión pulmonar precisamente. Si tenemos un paciente que va a tener ya signos de hipoperfusión, pero no va a tener congestión, solamente signos de hipoperfusión, ¿qué necesitamos ahí? Un inotropo, porque básicamente lo que está fallando es el corazón como bomba. Entonces, si tenemos ahí una presión arterial baja, lo que está indicado es adrenalina. Si tenemos una presión arterial ok, necesitamos un inotropo netamente, que es la dobutamina. Porque si iniciamos una presión arterial baja, dobutamina, lo que vamos a hacer es causar más hipotensión, nuestro paciente se va a poner peor, ¿no? Y como segunda elección podemos usar adrenalina también o milrinona. Y ya el caso en el que tenemos un paciente que tiene también congestión, pero que a su vez tiene signos de hipoperfusión, de bajo gasto cardíaco, lo primero que tenemos que hacer es mejorar el gasto cardíaco y de ahí darle diuréticos, porque si yo le doy diuréticos a un paciente que tiene ya bajo gasto cardíaco, voy a disminuir su volemia, nuestro paciente se va a poner más hipotenso, ¿no? Y se va a poner mucho peor. Entonces, ¿cómo vemos si nuestro paciente tiene congestión? Si tiene hepatomegalia, taquimia, si tiene ascitis, si tiene crépitos, ¿no? Si nuestro paciente, ¿cómo vemos que nuestro paciente está mal perfundido? Los signos de hipoperfusión de shock que conocemos, hipotensión, taquicardia, extremidades frías. En cuanto al traumatismo craneoencefálico, que también es otra situación con la que nos vamos a ver en emergencia, las indicaciones son, primero, que tenemos que mantener una presión arterial media mayor al percentil 50. ¿Por qué? Porque nuestra presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si yo tengo una presión arterial media baja, nuestra presión de perfusión cerebral va a disminuir, ¿no? Porque la presión intracraneal de repente va a estar aumentada si tenemos un hematoma o va a estar sin alteración. Entonces, necesitamos mantener la presión y necesitamos mantener el estado de volemia también por la misma manera. O sea, para mantener una expresión de perfusión cerebral adecuada. Si tenemos un paciente que en TEC tiene signos de shock, lo primero que está indicado es mantener la volemia, entonces darle bolos de cristaloide. Si a pesar de eso el paciente sigue con signos de shock o hipotensión,
tenemos que iniciar, podemos iniciar no la adrenalina porque básicamente el problema del paciente que tiene TEC no es, o sea que el paciente no es el gasto cardíaco, no es la bomba, sino es la vasodilatación sistémica. Si tenemos un paciente que tiene shock hemorrágico, además de traumatismo craneoencefálico, es indicada la transfusión de paquete, además de los cristaloides. Y no olvidemos que la hipotensión es el principal causante de injuria secundaria en un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico. Por eso es tan importante mantener una presión arterial mayor al percentil 50 en pacientes con TEC. Entonces, reanudando el caso de nuestra niñita de 5 años que llega y tiene todo alterado, la pasamos a shock trauma, vemos que es una niña que tiene, le tomamos las funciones vitales ahí ya. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? El ABCD. Posicionamos la vía aérea, le damos oxígeno, apoyo oxigenatorio con una máscara, con un oxígeno alto flujo, de repente una máscara de reservorio. Iniciamos un acceso venoso, que va a ser los primeros 5 minutos, e iniciamos la resucitación con fluidos. ¿No? Le tomamos de repente para la parte del D, déficit neurológico, una glicemia capilar para ver cómo está, que se puede ver comprometido en shock. Necesitamos desvestir al paciente. Entonces, una vez que vamos viendo esto, vemos que nuestro paciente tiene extremidades calientes, que tiene llenado capilar en 2 segundos, hay las lesiones en el abdomen, los pulsos están saltones, débiles, los ruidos cardíacos están taquicárdicos y la expulsación pulmonar está normal. Entonces, como tenemos una paciente que está en shock, necesitamos iniciar primero fluidos y después de eso ver si resuelven los signos de shock. Entonces, la guía del shock séptico del 2017 te dice que los primeros 5 minutos tú tienes que reconocer que el paciente está con shock y tienes que establecer un acceso intravenoso intraóseo, que en realidad es básicamente lo mismo que te dice el PALS, ¿no? Y si no tiene hepatomegalia, signos de congestión, iniciar soluciones cristaloides para resucitación. Entonces, preguntándole a la madre, le hacemos el sample y la madre refiere que la paciente está somnoliente desde la mañana, que no hay historia de alergias, no toma medicación habitual, es una niña previamente sana, que solo estaba tomando paracetamol, ¿no? La última vez que comió fue ayer con la noche, y presentó varicela hace 10 días con lesiones en piel que comenzaron hace 3 días y la fiebre reapareció hace 3 días. Recordando también que la primera hora, cuando tenemos a nuestro paciente en emergencia, lo que está recomendada por la Surviving Sepsis es obtener un acceso intravenoso intraóseo, que tenemos que hacer los primeros 5 minutos, lo que se hace con la paciente. Se toma cultivo, se inicia antibióticos de amplio espectro, se toma una con lactato, glicemia, calcio, se administran los bolos de fluidos que tienen que hacer los primeros 30 minutos y la recomendación final es que se tienen que utilizar agentes vasoactivos si es que el shock persiste. Para esto necesitamos darle máximo 3 bolos de 20 cc por kilo hasta 60 cc por kilo si el paciente no tiene signos de sobrecarga. Si el paciente tiene signos de sobrecarga, paro mi reanimación y de frente ya comienzo a iniciar drogas vasoactivas, ¿no? Estos son un shock refractario a fluidos, como decía, que también debe ser la primera hora. Se tienen que hacer todas estas actividades para que la supervivencia del paciente aumente realmente. No es que yo hago una y luego hago otra, no, tienen que hacerse todas y esas son las recomendaciones en cuanto a shock. 30 minutos después reevaluamos a la paciente y la paciente sigue taquicárdica, está febril, la presión sigue bajando más. Vemos una paciente que está en mal estado general, extremidades frías, llenado capilar prolongado, tiene crépitos bivasales, entonces como ya tenemos signos de sobrecarga hídrica, ¿qué hacemos? Paramos nuestra reanimación con fluidos y es ahí donde pensamos en el inicio de un inotropo. En este caso tenemos una paciente que está hipotensa, con extremidades frías, ¿no? El llenado capilar prolongado. ¿Qué es nuestra droga de elección? Un inotropo o un vasodilatador de repente porque tiene signos de resistencia vascular periférica elevada. Por lo tanto, se inicia de adrenalina, la dosis más baja que luego se va titulando, 0.05 microgramos kilogramo minuto, la dilución estandarizada de la que ya hablamos, 2 miligramos en 50 cc. Esto nos va a dar que un cc es más o menos 0.303 microgramos kilogramo minuto y nuestra indicación va a ser pasar a 1.6 cc hora y luego lo vamos titulando para arriba dependiendo de la dosis. Esta paciente normaliza mejor, llenado capilar, las extremidades mejoran. Estas son nuestras metas de la reanimación. Tengo paciente con shock séptico. La diuresis mejora, la presión se mantiene, mejora el estado mental y mejora los estados de shock. ¿No? El paciente pasa a la UCI, su diagnóstico fue un shock tóxico estafilocócico y se fue alta a los 3 días. Entonces, a modo de conclusión, recordemos que los objetivos del uso de inotropos y drogas vasoactivas es mejorar el gasto cardíaco y el tono vascular o la resistencia vascular sistémica. No debemos retrasar el inicio de inotropos si es que no disponemos de una línea central o si es que no disponemos de UCI. No hay evidencia clara sobre la eficacia y la seguridad del uso de inotropos por vía periférica y además se sugiere utilizar soluciones estandarizadas para una mayor seguridad del paciente. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna duda.